Hola a todos, hoy estamos aquí con Pablo Pérez Tirador. Pablo fue alumno del antiguo grado de Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Superior de Telecomunicación. Yo le di clase en primero, hará unos 10 años o más de 10 años, clase de programación de C y de C++, creo recordar, que ya teníamos también C++, y una vez que terminó aquí sus estudios, hizo un máster en España de un año y pasó, o sea, al final has estado 5 años o más de 5 años en Reino Unido, ¿o cuánto tiempo ha sido en total? Estuve 6 años. Fueron seis, 6 cinco años años de casi. doctorado. Sí. Ajá. Pues estuve durante todo ese tiempo en University College London, haciendo un doctorado en Reino Unido, y al terminar el doctorado pues volvió a principio de este curso académico aquí al CEU, con contrato parcial de profesor y de investigador, ¿no? O sea, tiene realmente dos medias jornadas para docencia y para investigación. Y lo que nos va a hablar hoy aquí pues está bastante relacionado con lo que fue su tema de tesis doctoral en Reino Unido. Así que, Pablo, adelante. Bueno, pues buenas tardes. Eh, Voy a poner la presentación. A ver toda la pantalla. Aquí estamos. De lo que os vengo a hablar hoy es de la imagen óptica. No me quiero centrar demasiado en el tema de mi doctorado porque es bastante específico, y algo que me he fijado al pasar el tiempo es que la imagen óptica o la óptica biomédica por lo general es de los temas que menos se tocan a lo largo de una carrera, y solo las personas que se ponen a investigar con más detalle acaban recibiendo formación. Así que lo que me gustaría hacer hoy es dar un recorrido general sobre las propiedades de la luz, cómo se usan en medicina, dar algún ejemplo de técnicas de imagen óptica y después centrarme un poco más en el ejemplo de la tomografía óptica difusa, sobre la que fue mi tesis doctoral, presentaros cómo son los dispositivos de tomografía óptica difusa y para qué se usan, presentaros más o menos uno de los que hice yo durante la tesis y después dar una serie de conclusiones sobre el interés que nos puede tener este tipo de técnicas de imagen. Lo primero que nos tenemos que preguntar entonces con todo esto de la óptica es ¿qué es la luz? Y me gustaría dar un poco de historia para ver cómo hemos llegado hasta aquí. Al principio la luz era aquello que nos permitía ver. Las personas veían que cuando había sol, por ejemplo, o cuando salía la luna, o cuando había fuego, algunos objetos se veían y otros no. Conocían también el efecto de los espejos, el efecto de la refracción en el agua, de las superficies reflectantes, y se empezaron a preguntar por qué estaba pasando todo esto. Por ejemplo, Pitágoras, allá por el siglo VI antes de Cristo, perdón, siglo VI, teorizó que el acto de la visión consistía en emitir rayos desde los ojos que rebotan en los objetos, vuelven a los ojos y nos permiten percibirlo. Esto, que ahora mismo nos podría parecer una teoría un poco absurda, contiene ya el germen de cómo la ciencia actual entiende la luz como una serie de rayos y como una propiedad que tienen los objetos de emitir o reflejar determinado tipo de radiación para que los podamos percibir. Epicuro y Euclides, cerca del año 300 a.C., ya empiezan a teorizar que los rayos de la luz viajan en línea recta. Todavía mantienen la idea de que son emanados por los objetos y por los observadores. Ptolomeo, cerca del año 100 a.C., empieza a estudiar los efectos de la refracción de forma matemática. La refracción es ese fenómeno que ocurre, por ejemplo, cuando insertamos un bolígrafo, por ejemplo, un palo en el agua, y parte de ese
de ese palo parece estar en un ángulo distinto, parece estar a una distancia distinta. Por ejemplo, las piedras del fondo del río parecen estar a una distancia muy distinta de la que percibimos desde la superficie. Ptolomeo empieza de forma sistemática, de forma matemática, a mapear los ángulos de los objetos y el efecto de la refracción en distintos materiales. Una vez llegados a la Edad Media, el centro de conocimiento del mundo occidental se desplaza desde Europa a los países musulmanes y empieza a la vez la mecánica moderna de la luz. Filósofos y matemáticos como Al-Kindi empiezan a estudiar la mecánica de la luz como una mecánica de rayos. Y Al-Haytham, en el año 1030 DC, publica, como parte de un tratado filosófico, su teoría de la visión como un proceso de recepción. Ahora ya se descarta esa teoría de que los rayos los emanan los ojos o los emanan los objetos y se empieza a pasar a tener un modelo en el que las fuentes de luz emiten determinado tipo de rayos que viajan en línea recta y los ojos, por ejemplo, actuarían como receptores de esos rayos. Este es el principio de la óptica prácticamente como la conocemos hoy en día. Cerca del 1200 después de Cristo, Roger Bacon, un físico inglés, inventa las que se consideran las primeras lentes correctoras de la visión. Toma las ideas de las lentes que ya existían desde la Grecia antigua y las empieza a utilizar para corregir defectos en la visión, por ejemplo, para ampliar los objetos. Y en el siglo XVII empiezan los verdaderos avances que nos pueden interesar en la medicina. En décadas muy cercanas, fijaos en el 1608 y cerca de 1590, 1610, no sé por qué he puesto 1608, se inventan dos instrumentos a base de las ideas de las lentes que se habían ido desarrollando hacia finales de la Edad Media, que son el telescopio y el microscopio. Si os fijáis en las fotografías que he puesto debajo, ambos instrumentos se parecen muchísimo. Consisten en conjuntos de varias lentes puestas en un tubo que refractan la luz y con efectos de refracción de luz conseguimos ampliar o disminuir las imágenes que nos interesan. El telescopio lleva a grandes avances en la astronomía y el microscopio poco a poco va a llevar a grandes avances en la medicina. Por otro lado, en el campo de la física teórica, esta serie de instrumentos también permiten a los científicos empezar a caracterizar la refracción con la ley de Snell, que se publica en 1621, o las primeras estimaciones de la velocidad de la luz, que pasa de ser un fenómeno ubicuo con velocidad infinita a un fenómeno de rayos que se desplazan a una velocidad finita. A partir de este momento se empiezan a desarrollar dos modelos distintos sobre la luz. La mayoría de los científicos de la época, como Cartes, Hooke o Huygens, empiezan a describir la luz como una onda. Eso explica de forma muy sencilla la propagación de la luz, los fenómenos de reflexión y refracción en distintas superficies. La luz se podría ver como una onda, ellos consideraban, por ejemplo, una onda de presión o una onda que altera las propiedades de los materiales y que al llegar a determinados cambios de superficie rebota, igual que lo hacen las ondas de un estanque cuando uno tira una piedra. En contraparte a este modelo, Newton empieza a desarrollar un modelo de la luz como partícula, que en aquel entonces era algo
bastante sorprendente. Para Newton, la luz podría ser un conjunto de partículas de distintas masas que al viajar por distintos materiales podría tener distintas absorciones o distintas velocidades. Esto explicaría el famoso experimento de Newton de la división en colores. Si uno pone un prisma a la luz aparentemente blanca, obtiene a la salida un arco iris de colores. ¿Por qué? Porque cada una de las partículas tendría un color distinto. A principios del siglo XIX, Schleiden y Schwann, utilizando microscopios cada vez más potentes, acaban descubriendo las células animales y vegetales. Veis, por ejemplo, a la derecha un dibujo de cómo eran las células vegetales que observaron. A partir de ese momento, los seres vivos pasaban de ser un ser monolítico a estar compuestos de pequeñas unidades que operaban juntas. A la vez que sucede a esto, el modelo ondulatorio empieza a ganar el corpuscular. El modelo corpuscular no explica del todo la mayoría de fenómenos, mientras que el modelo ondulatorio sí. Maxwell, en el año 1865, publica su teoría de la luz como onda electromagnética. Ahora la luz ya no es una onda de presión, ahora se unifican la electricidad y el magnetismo, cosa que veréis, si no lo habéis visto ya, en las asignaturas de física y de campos y ondas, y pasa a ser un campo electromagnético más, que se desplaza efectivamente como una onda. Pero todo esto se viene abajo justo a finales del siglo XIX, justo cuando los físicos pensaban, hay alguna cita famosa de físicos pensando que ya no cabía nada más que descubrir en la física, Hertz empieza a describir el efecto fotoeléctrico. Resulta que a determinadas frecuencias, y no a determinadas intensidades de la luz, sino a determinadas frecuencias, la luz incidente sobre algunos metales conseguía arrancar, excitar electrones que parecían salir de ese material. Max Planck hace renacer la teoría corpuscular a principios del siglo XX y Einstein publica la teoría cuántica de la luz en 1905, que es la que le valdría el premio Nobel en 1920. A partir de ahora, la luz ya no es una simple onda electromagnética, ahora es una onda con un comportamiento muy especial, que viaja en grupos de energía que afectan a la materia como a veces lo haría una partícula. Esto lleva a avances muy importantes como el láser a mediados de los años 50 y los detectores con semiconductores. Detectores de luz con semiconductores. Todas estas ideas se basan en que yo puedo o bien bombear o bien recibir la corriente que sale de los fotones, que son estos cuantos de luz, cuando llegan a un material. No me quiero extender demasiado en la teoría de esto, pero estos avances precisamente son los que permiten que la óptica empiece a entrar en el terreno de la medicina. De repente ya no tengo una luz como un fenómeno vago que no puedo controlar y que además se bloquea muy fácil al llegar al cuerpo humano, sino que además puedo controlar su comportamiento al entrar en determinados materiales. Por ejemplo, fotodetectores como los tubos de vacío o las cámaras CCD que se basan en tecnología MOS. O puedo controlar las fuentes de luz para hacerlas muy, muy directivas como en un láser. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué es la luz? ¿Es la luz aquello que vemos? En parte sí, pero la luz como fenómeno físico es la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano o que puede ser percibida si ampliamos el rango de longitudes de onda posibles, que puede ser percibida por un instrumento óptico. En nuestro contexto nos vamos a salir un poco de el sensor de onda. Si veis bien, creo que puedo poner mejor un puntero. A ver, opciones de puntero, puntero láser. Aquí. Vamos a extender un poco más el rango, más allá de la luz visible, e incluir un poco
de longitudes de onda ultravioletas y luces de onda infrarrojas que tienen comportamientos muy interesantes al llegar al cuerpo humano. Toda esa luz va a viajar empaquetada en pequeños cuantos de energía que se van a llamar fotones. ¿Qué es lo que pasa cuando interactúan con la materia? Todo esto lo conoceréis de física, ¿no? Cuando llegamos a un cambio de medio que tiene unas propiedades electromagnéticas distintas, que se llaman coeficiente de refracción, pues la luz, una parte se va a rebotar y una parte se va a reflejar en ángulos distintos dependiendo de ese cambio de índice entre los dos. Un caso de aplicación muy curioso de esta regla es lo que pasa cuando un frente de luz alcanza un objeto que tiene más o menos un tamaño similar al de la longitud de onda. En ese caso lo que vamos a tener una serie de reflexiones y refracciones en un campo muy pequeñito. A eso se le llama scattering, no suele tener una traducción muy buena al castellano y se suele mantener como scattering o esparcimiento de luz. ¿Qué más puede pasar cuando la luz llega a la materia? Puede pasar que se absorba. Normalmente las moléculas van a estar en un estado base de energía en la que están, digamos, en calma, en las que no cambian, pero cuando llega un fotón, que es en sí mismo un paquetito de energía, puede hacer que varios de los electrones cambien a un estado de energía distinto. Con el tiempo, este estado, por ejemplo, se puede relajar, haciendo que esta partícula emite energía, puede mantenerse en este estado durante mucho tiempo y esto da todos estos efectos de fluorescencia, fosforescencia, calentamiento. Precisamente el calentamiento que pasa por las luces, por la absorción de energía que ocurre en las moléculas. Entonces la pregunta es, ¿podemos aprovechar esto en medicina? ¿Qué es lo que pasa cuando la luz alcanza el tejido? Y en este momento, no sé si va a ser fácil de hacer por cómo está configurada la cámara, pero ¿alguna vez os habéis puesto una linterna, por ejemplo, en una mano o os habéis puesto en la boca? ¿Veis que aparece una luz rojiza? Pero si yo me pongo una linterna después en medio del brazo, pues no veo nada al otro lado. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que el tejido humano es un material con un coeficiente de absorción muy alto a la mayoría de longitudes de onda. ¿Veis? Que a longitudes de onda bastante altas y bastante bajas no se ve parte del gráfico, pero el coeficiente de absorción es bastante alto. Por otro lado, tenemos muchos elementos que hacen scattering, por ejemplo, cambios de tipos de tejido, distintas células, el flujo sanguíneo y demás, que van a hacer que la luz entre de forma muy direccional en lo que se llama régimen balístico, a unos pocos micrómetros, pero poco a poco, esa luz se vaya esparciendo hasta llegar a lo que se llama camino aleatorio a los pocos milímetros. Esa luz se va a esparcer a lo largo de todo el tejido. Tenemos la suerte de tener una ventana en la que esto sucede en menor medida. Esa se llama ventana terapéutica o diagnóstica y, como podríais haber adivinado por el experimento de la linterna, está en las longitudes de onda cercanas al rojo, especialmente más hacia el infrarrojo, más hacia los 650, 800, 900 nanómetros. En estas longitudes de onda, el agua, la grasa tienen una absorción menor, la melanina se va absorbiendo bastante, y esto puede ser un obstáculo, pero absorbe en menor medida, y la sangre, por ejemplo, como podéis ver, tiene un contraste muy interesante a distintas longitudes de onda. Entonces, yo aquí puedo hacer algo muy interesante. Puedo tener una fuente de información médica que no es ionizante, puede calentar el tejido, pero si controlo la potencia y el tiempo de exposición no altera de manera significativa el tejido. Es poco invasiva porque puedo iluminar el tejido desde fuera. La potencia, las características de la luz como la longitud de onda y demás son muy controlables gracias a la mejora en fuentes de luz como los láseres, linternas y demás. Nos va a proveer información funcional
es decir, de los cambios, por ejemplo, en el torrente sanguíneo, de cómo está el metabolismo y demás, y molecular, por ejemplo, de qué tipos de tejido a nivel molecular estamos escaneando, y nos va a permitir realizar intervención y diagnóstico. Eso sí, a una distancia de penetración limitada. A veces, la mayoría de las veces, esto puede ser bastante perjudicial, por ejemplo, en un microscopio solo podemos ver volúmenes de unos pocos micrómetros, pero en otras técnicas esto nos va a permitir escanear, iluminar, barrer una zona de tejido mucho más amplia. Ejemplos de usos de la luz en imagen terapéutica. La fototermólisis, que nos permite eliminar marcas de nacimiento, iluminando y calentando el tejido hasta que se vaya poco a poco destruyendo. La terapia fotodinámica, que se basa en una idea muy parecida para eliminar tumores a base de calentar con iluminaciones sucesivas el tejido tumoral, o para operaciones completamente destructivas, por ejemplo, utilizando un láser muy enfocado para remover la córnea y después, remover la fobia y alterar la, la córnea, o para abrir el ojo en operaciones de cirugía óptica. También, y eso es en lo que me quiero centrar, nos va a servir para diagnóstico. Como hemos visto, tenemos un espectro muy grande de luz en el que escoger. De aquí han salido técnicas como la endoscopia, que opera únicamente en luz visible y nos permite ver directamente el tejido sobre el que estamos operando. Nos permite diagnosticar algunas enfermedades como la ictericia. Por ejemplo, hay varias aplicaciones en desarrollo de móviles en que se utiliza la cámara y un programa de calibración de color bastante delicado para comparar los colores de la piel o en ocasiones de la córnea, que suele ser un poco más fiable, para realizar un diagnóstico de ictericia. Como sabéis, la piel y especialmente la retina cambian un poco de color cuando hay problemas hepáticos. Nos permite realizar imagen con efectos de fluorescencia. Si yo le doy a un paciente un contraste que emite una luz cuando se ve excitado por una radiación lumínica, puedo ubicar zonas en las que ese contraste se ha absorbido en mayor medida, igual que se hace, por ejemplo, en un CT o en una resonancia magnética, pero con un equipo bastante más portátil o menos invasivo. Nos permite realizar imágenes de la retina, por ejemplo, con la OCT. Nos permite realizar imágenes de microscopía, utilizando a veces luz visible, a veces luz infrarroja, y como veis nos estamos moviendo en unas escalas muy distintas según el tipo de longitud de onda y su penetración en el tejido. Me voy a centrar un poco más en la imagen diagnóstica y en tres técnicas que me han parecido interesantes y que conducen un poco también al tema de mi tesis. Una sería la tomografía de coherencia óptica, o la OCT, que ha tenido un éxito rotundo en el diagnóstico de enfermedades de la retina, como problemas estructurales, diabetes, problemas de irrigación sanguínea y demás, y que se basa en la interferometría. No me voy a parar demasiado a describir cómo funciona, pero imaginaos que un rayo de luz incide a la vez en un espejo y en una muestra que, gracias a todo ese scattering, va a acabar reflejando la luz de vuelta. Si yo controlo el movimiento de este espejo o las longitudes de onda de la luz, puedo conseguir que estas dos ondas entren en fase justo a la distancia a la que se ha producido esa reflexión. Poco a poco, y probando o bien varias longitudes de onda o varias distancias de referencia, yo puedo ir poco a poco construyendo una imagen de capas y capas y capas y capas. Como la retina es un medio altamente reflejante, es un candidato óptimo para estas técnicas de OCT. Se está intentando utilizar también, por ejemplo, en imagen dental con
algo menor éxito. Otra técnica que quería presentar es la tomografía de coherencia. Perdón, creo que se me ha ido el título de esta. Uy, es tomografía fotoacústica. Sé que esto no se debe hacer, pero me gustaría que tuvierais el nombre bien escrito. Que se vale del efecto fotoacústico. ¿Recordáis que el tejido se puede calentar o excitar cuando absorbe luz? ¿Qué pasa si caliento o excito de repente una muestra que es bastante sensible toda de golpe y dejo que se relaje? Pues que esa relajación puede emitir, en casos de que utilicemos un pulso muy corto de luz, puede emitir una onda acústica. Esto nos puede servir con un escáner de ultrasonidos de los habituales o un poco modificado para las longitudes de onda acústicas, el obtener una imagen muy parecida a la de ultrasonidos, pero controlando, gracias a la longitud de onda, cuál es la distancia de penetración de ese ultrasonido y así obtener distintas escalas de profundidad. Esto, por supuesto, requiere, y aquí nos empezamos a ver los problemas que puede representar escanear volúmenes de tejido, que haya que resolver un problema de reconstrucción, un problema inverso, en el que tenemos las respuestas de varias zonas y tenemos a partir de aquí que deducir qué parte de la respuesta se corresponde, por ejemplo, a una concentración diferente de tejido o de un tipo de tejido distinto dentro de nuestra muestra. En tercer lugar, para enfocar un poco más, me gustaría presentar la espectroscopía y la imagen espectroscópica, que se basa en medir concentraciones. ¿Recordáis que los fotones se van absorbiendo y se van esparciendo a medida que iluminan el tejido? ¿En qué medida hacen esto? Pues aproximadamente de forma exponencial. Hay modelos bastante más completos de esto, pero la idea general es que siguen una ley exponencial, que se llama ley de Beer-Lambert. En base a lo que se denominan coeficientes de absorción y coeficientes de scattering, que representan la probabilidad de que ocurran estos fenómenos. ¿Qué pasa si yo ahora descompongo este coeficiente de absorción en las contribuciones de cada concentración? Esta C de aquí es una concentración de cada uno de los posibles elementos que componen una muestra. Pues que obtengo un sistema de ecuaciones, en principio lineal, que va a depender de la intensidad de salida, de la intensidad de entrada y de estos coeficientes de absorción. Como yo no puedo medir exactamente esos coeficientes, me valgo de una medida proxy. Puedo medir la absorción, o sea, la diferencia entre la luz que entra y la luz que sale de una muestra. Y como yo sé que cada material, por ejemplo la hemoglobina y la deoxihemoglobina que hay en la sangre, va a tener un coeficiente de absorción distinto, puedo montar un sistema de ecuaciones con el que calcular las concentraciones de cada uno de esos elementos. ¿Quién se vale de esto? Una aplicación muy diaria y bastante sencilla de implementar. Un pulsioxímetro. Un pulsioxímetro tiene LEDs de varios colores, por ejemplo 690, 830, 660, 940 nanómetros, en los cuales la sangre oxigenada y la sangre no oxigenada van a tener coeficientes de absorción distintos. En base a la intensidad de luz que yo detecto en mi fotodetector, es decir, esta I, y sabiendo cuál es la I sub 0 que entró, yo puedo obtener las concentraciones de sangre.
¿Y qué pasa si intento hacer esto de forma un poco más complicada? Pues que poniendo varias fibras ópticas e ingeniándomelas para pulsar los láseres en una secuencia y recibiendo la luz en varios fotodetectores, yo puedo intentar escanear volúmenes y puedo intentar sacar las concentraciones de sangre, por ejemplo, o de tejido oxigenado y no oxigenado, o del volumen de sangre alrededor de un volumen. Esto ha permitido, por ejemplo, a mediados de los 2000 empezar a probar estas técnicas en, por ejemplo, mamografía, escáner cerebral, escáner, por ejemplo, de cáncer testicular y demás. Estas técnicas ahora se llaman espectroscopía en el infrarrojo cercano o tomografía óptica difusa. Las dos son más o menos equivalentes dependiendo de si yo lo que quiero leer es las concentraciones exactas de cada elemento, que sería lo que se hace en el NIRS, o si yo lo que quiero es una imagen relativa de cambios de volumen y quiero representar un volumen completo con todos sus cambios, que es lo que se haría en la tomografía óptica difusa. Pero la técnica se basa en la misma idea. Hay luz que entra en el tejido, se esparce por el tejido, se detecta en los distintos detectores y yo, utilizando modelos de absorción o de viaje de los fotones, puedo intentar reconstruir esa imagen. Como veis, se pueden identificar tumores o diferentes problemas estructurales y resulta un poco más cómodo para el paciente que las técnicas habituales de compresión. El problema es que no importa lo que se haga, la distancia de penetración siempre va a ser algo menor que la de otras técnicas de tomografía. ¿Qué pasa si lo aplico al cerebro? Que puedo obtener imágenes, por ejemplo, de activación del córtex. La corteza cerebral se ubica muy en la superficie, con lo cual la imagen óptica puede llegar a penetrar a esas distancias y puedo intentar ver en qué zonas del cerebro hay una activación sanguínea mayor que en otras. Estos cambios sanguíneos, se suelen llamar efecto Bolt, se corresponden con cambios de activación de las neuronas en esa zona del cerebro. Se suele emplear mucho en resonancia magnética. Pues bien, aunque sea a una menor distancia de penetración y una resolución menor, yo puedo hacer algo muy parecido con imagen óptica, sin necesitar poner el paciente en un aparato muy voluminoso y dejarlo quieto durante varios minutos. Esto ha llevado a aparatos como este que aparece aquí, que realiza lo que se llama NIRS funcional, que mide la activación del cerebro. Este aparato que pongo aquí lo fabrica Gower Labs, que es una empresa spin-off del departamento de la UCL de física médica en el que yo estuve haciendo la tesis. ¿Qué otras cosas se hacen? Por hacer un poco más de propaganda a la UCL, se pueden hacer imagen o seguimiento del desarrollo del cerebro infantil. Este es un estudio que la profesora Claire Elwell de la UCL desarrolló en África, en Gambia, utilizando ayuda de la Bill Gates Foundation, en el que se veía cómo era la activación cerebral en varios niños en varios estímulos. Y consiguieron probar que efectivamente estos dispositivos eran lo suficientemente robustos como para cambiarlos entre hospitales, centros de salud, cambiar entre países y tipos de regulación, manteniendo resultados muy parecidos a los que se obtenían, por ejemplo, en el Reino Unido con respecto a desarrollo o respuestas de los niños. Pero aquí hay algo más. ¿Podemos llegar más lejos? ¿Qué es lo que pasa si yo pongo una intensidad a la entrada y mido la intensidad a la salida? Pues que ahora mismo esta intensidad a la salida es relativa a la intensidad que pongo a la entrada. Sí, contiene información de los tejidos que ha atravesado, pero también contiene información de la intensidad de la entrada. Si yo ahora mismo, por ejemplo, por el acoplo de esas fibras ópticas o de los ópticos, cambio la intensidad de la entrada, esta intensidad de la salida va a cambiar también. Esto nos va a hacer muy difícil realizar espectroscopía
cuantitativa, identificar exactamente cuál es la concentración, por ejemplo, de sangre oxigenada o desoxigenada o cuál es el volumen de sangre. Voy a poder medir cambios en el volumen de sangre, pero no la cantidad exacta. Lo bueno es que es mucho más barato. Con un láser emitiendo pulsos de luz y un fotodetector a la salida, yo puedo ir midiendo estas variaciones. Digo un láser pulsado y por eso pongo un asterisco aquí, porque onda continua se refiere a que hay una continuidad de la intensidad, no a que la fuente de luz de la entrada sea continua. Si yo pusiera una intensidad continua en la entrada, el tejido se saturaría de luz y no vería nada a la salida. Otra alternativa es, por ejemplo, utilizar luz modular. Aquí está la diferencia con la continuidad. Aquí no solo emitimos pulsos de luz, sino que esa luz puede estar modulada en la frecuencia o emitirse en un pulso muy, muy, muy estrecho. Los cambios de fase y la distribución de la luz en la salida van a ser independientes de la intensidad. Sí, voy a obtener, por ejemplo, una distribución más bajita si la intensidad baja, o voy a obtener una onda más débil si la intensidad baja, pero esos desfases o esos cambios temporales del scattering no van a depender de la intensidad. Todo esto nos permite, por ejemplo, dar el NIRS en dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo, otra vez con asterisco. No es que estemos haciendo transformadas de Fourier o cosas por el estilo, es que estamos midiendo propiedades frecuenciales o temporales de la señal. Esto es absoluto, lo cual nos permite identificar mejor tipos de sangre, pero necesita identificar el tiempo de vuelo de los fotones, que ahora veremos lo que es, en el orden de picosegundos. Eso hace que los aparatos sean más difíciles de construir y más caros, pero a la vez muy, muy interesantes. Ahora vamos a empezar a ver los efectos del scatter. ¿Qué es lo que pasa si yo ilumino, por ejemplo, desde la fuente 1 y detecto en la fuente 3 que voy a ver que algunos fotones han seguido un camino muy corto, otros se han ido esparciendo, rebotan y siguen un camino mucho más largo, y todo esto va a depender de los tejidos que hayan ido recorriendo? Si yo pongo un pulso con una distribución de tiempo de vuelo más o menos estrecha, y a la salida, mi punto número 3, por ejemplo, voy viendo cuántos fotones han llegado muy pronto, cuántos fotones han llegado muy tarde. Pues todo esto va a depender, por un lado, de la distancia de penetración de esos fotones, como vemos aquí en la figura B, y otros cambios que van a depender de qué obstáculos, como este obstáculo negro de aquí, que hayan ido recorriendo, lo cual me permite obtener los coeficientes de absorción y de scattering o los cambios de sangre de forma cuantitativa. Esto va a depender también de la distancia, esta ρ de aquí, a la que ponga mi fuente y mi detector, que me va a permitir escanear tejidos a mayor profundidad o menor profundidad. Así que tenemos una técnica muy interesante, muy completa, pero que requiere construir todas estas distribuciones temporales. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Todas estas ecuaciones, muy evidentemente las he puesto solo para asustaros, nos lleva a tener que tener modelos de propagación de la luz muy complejos y programas como este Toast, que también es de la UCL, que nos permiten identificar todas las fuentes, parecido a lo que haríamos, por ejemplo, con un EEG o un EMG, de donde proviene toda la luz. Este es un proceso muy, muy costoso. No solo tenemos ya unas fuentes y unos detectores muy costosos que necesitan identificar tiempos en picosegundos y variaciones muy pequeñas de tiempo de vuelo, sino que además vamos a tener que explotar a nuestros ordenadores. Esto, por ejemplo, este software tiene aceleración por GPU para reconstruir la imagen cerebral, pero con el premio de tener una gran resolución temporal y una imagen cuantitativa. Esto nos lleva a tener estos aparatajes tan bárbaros, ¿no? Que ocupan casi como una nevera, que contienen un láser supercontinuo, un PC, una fuente de tensión súper complicada, dispositivos, por ejemplo, como estos que son fotomultiplicadores, que son básicamente tubos de vacío, como los que hay en pantallas de rayos catódicos, ¿sí?
y que solo muy recientemente han empezado a disminuir de tamaño gracias a la aparición de dispositivos fotodetectores muy precisos basados en silicio. Aquí vemos, por ejemplo, el TENIRS fabricado por Hamamatsu. Aquí vemos un dispositivo fabricado por el equipo de Butafaba que apareció justo de la que estaba haciendo mi tesis y me interrumpió bastante el objetivo de la tesis, que contiene fotodetectores basados en silicio, una fuente láser bastante pequeñita y un montón de circuitos mucho más reducidos y que puede caber básicamente encima de una mesa. ¿Qué problemas podemos resolver con esto, por ejemplo? Y es un problema al que en parte estaba dedicada mi tesis. La encefalopatía hipoxicoisquémica y el ictus isquémico perinatal. Todo esto son fenómenos que ocurren durante el parto y los primeros días después del parto y que afectan a una escala bastante grande, a uno de cada veces 10.000, 20.000, 30.000 neonatos por problemas, por ejemplo, en el cordón umbilical, problemas en el arranque de la respiración, problemas de compresión durante el parto y demás que pueden llevar a síndromes bastante peliagudos de desarrollo cerebral a medida que se desarrolla el niño. De momento, las técnicas más comunes para esto son el ultrasonido y la resonancia magnética, pero que tienen problemas un poco difíciles de resolver. La resonancia magnética es muy costosa de realizar, necesita aparatos muy grandes, necesitas poner a un niño en un aparato en el que se tiene que estar quieto durante mucho tiempo y eso no es factible en esos primeros días de forma continua, o el ultrasonido que tiene una resolución a cambios sanguíneos bastante peor. Útil y que ahora mismo se está empezando a utilizar en clínica de forma bastante extensiva, pero en algunas ocasiones no lo suficiente. Necesita todavía derivar bastante a resonancia magnética muchos de estos casos. Este tipo de tomografía nos puede servir de herramienta diagnóstica, pero tenemos aparatos difíciles de transportar, por ejemplo, las cunas o en ambulancias donde estén los bebés. Son difíciles de fabricar, con lo cual es difícil realizar estudios extensivos que impiden que se fabriquen a la vez más dispositivos gracias a la validación que dan esos estudios y se entre un poco en un círculo vicioso. Lo que querríamos idealmente es lo que se está empezando a hacer ya en técnicas de onda continua, como esto que también es de Gower Labs, que es Lumo, que todavía está en pruebas, pero es un aparato bastante chulo, que tiene estos hexágonos que se pueden quitar y poner y cada uno contiene una fuente, un receptor, parte del procesamiento de la señal para mandar la imagen a un ordenador, se comunica por Bluetooth o por cable según necesidades y demás. Así que, ¿a qué dediqué yo parte de mi doctorado? A intentar construir varios prototipos e investigar posibilidades de discriminar el tiempo de vuelo de los fotones, esas escalas de picosegundo, con instrumentos fáciles de conseguir y fáciles de fabricar. Al final conseguí un prototipo que tiene 2 canales de OT, que podéis ver aquí. Aquí hay como muchas cajas por cuestión de cableado. Si esto se hiciera bien, esto contiene como 2 o 3 amplificadores que se podrían poner en una caja un poco más pequeña o construir con amplificadores que se montan en PCBs o así. Y esto empieza a utilizar tecnologías ya modernas que nos permiten reducir el tamaño. Varios de los objetivos eran utilizar tecnologías nuevas de silicio, como el Silicon Photomultiplier, que ahora os enseñaré, utilizar técnicas de hardware reconfigurable o fácil de conseguir, conseguir un diseño fácil de mantener y fácil de fabricar, y conseguir miniaturizar o por lo menos hacer algo más pequeño estos dispositivos. Esto contiene exactamente lo mismo que lo que contenía la foto que os enseñé antes. Por aquí por la derecha, por la izquierda, que no se ve bien, habría un láser. Podríamos conectar las fibras a esta sonda de aquí, que contiene un detector. Aquí sería el proceso de amplificación y se mandarían todos los datos, por ejemplo, a un ordenador.
Esto es un fotomultiplicador de silicio, SIPIN. Consiste en una matriz de fotodiodos en modo de avalancha, es decir, con una corriente de vallas, perdón, con un voltaje de vallas muy grande, que permite que en el momento en el que llega un electrón empiece a saturar y empiece a emitir un voltaje muy alto y una resistencia por la que poco a poco se va a ir descargando ese fotodiodo para que vuelva al estado de relajación. Esto está muy bien, pero como el tiempo de relajación es más largo cuanto más grande es el fotodiodo, ¿qué es lo que pasa si yo quiero una superficie muy amplia para recibir muchos fotones, pero a la vez quiero que responda muy rápido? Que lo mejor que puedo hacer es poner una matriz de fotodiodos muy pequeñitos que responden muy rápido en un área bastante grande, por ejemplo, de 1 milímetro por 1 milímetro, 5 milímetros por 5 milímetros, de forma que tengo un aparato que responde muy rápido, responde a varios niveles de fotones y descarga bastante rápido. Todo esto, por ejemplo, se puede poner en una sonda como esta, gracias a la impresión 3D, y nos puede servir para escanear distintos volúmenes. Vale, ya tenemos nuestro pulso. Esto es la salida del fotomultiplicador de silicio. No sé si veis bien la escala, pero esto está puesto a 20 milivoltios por división. Tenemos una señal como mucho de 50-100 milivoltios en el mejor de los casos. Pero queremos pasarlo a tecnología de silicio, tecnología TTL, por ejemplo, de la que estamos acostumbrados, pasarlo después a un microcontrolador y demás. Necesitamos un circuito que haga de discriminación de pulsos. Este es otro circuito que me llevó buena parte del desarrollo de la tesis, que contiene aquí un discriminador que corta los pulsos y decide cuándo ha llegado un fotón al fotomultiplicador de silicio o cuándo ha llegado un evento, por ejemplo, a la señal de coordinación del láser que me permite establecer las diferencias y consigue sacar pulsos a 3 voltios y bastante más anchos y que sean fáciles de detectar por el resto de la electrónica. Todo esto pasa, por ejemplo, a un chip como este, el TDC7201, que es el que utilicé en la tesis, que recibe por un canal una señal del láser diciendo acabo de emitir un fotón y por otro los eventos que vienen de mi discriminador de pulsos que me dicen ya ha llegado un fotón al detector. Todo esto se lee en una FPGA y se va construyendo el histograma en directo. Este histograma se parece mucho a aquella distribución que os ponía al principio, pero mucho más ruidosa, con lo cual hace falta un cierto procesamiento en el ordenador después de recibirlo para obtener esta forma azul mucho más suave. Sin entretenerme mucho en esto, la ventaja de haber hecho todo esto en una FPGA es que me permite definir bloques en hardware que van muy rápido. Puedo tener un bloque que se comunique con el detector de tiempo de forma muy eficaz, mientras se está guardando el histograma en varias memorias, exactamente con el enso de bit que necesito, y cuando todo, con un contador de tiempo, por ejemplo, que opera completamente de forma autónoma respecto a esto, y con un microcontrolador muy sencillo, hecho también en la FPGA, que permite coordinar todas las labores de esto y que acaba mandando los datos a un PC. Este microcontrolador, de hecho, lo acabé programando en el ensamblador para que el proceso fuera un poco más rápido, así que si os asusta el ensamblador en algún momento de la carrera, no le perdáis del todo la fe, que sirve para algo. ¿Y qué se obtiene con esto? Por ejemplo, imágenes de prueba. Esto es la imagen de una placa de resina en la que había una serie de muestras con distintos coeficientes de absorción, que están puestos aquí donde están los puntos rojos. Fuimos moviendo esa sonda azul que os enseñábamos a lo largo de este slide, de esta placa, y como veis, la intensidad efectivamente va bajando, si veis que el color se va haciendo más oscuro, a medida que va cambiando un poco el coeficiente de absorción, que cambia, es mayor cuando vamos hacia la derecha, pero no ofrece un contraste muy bueno. Sin embargo, el tiempo medio, y después podemos parar a ver esto
con un poco más de detalle porque se me está yendo el tiempo de la charla, sí que ofrece un contraste muy bueno. Incluso en el extremo de del volumen, donde a veces el ruido de la luz exterior puede interferir bastante y puede hacer que mi señal pierda calidad. Aquí vemos un efecto que puedo describir con un poco más de detalle, que nos trajo varios dolores de cabeza, que es que parece que en una fila el tiempo sube y en la otra fila el tiempo baja. Todo esto se debe a los volúmenes que está barriendo la distribución de fotones. Después puedo explicarlo con un poco más de detalle, pero a su vez es una prueba de que estamos detectando justo esos cambios sutiles en el tiempo de vuelo de los fotones. ¿Qué dificultades y qué limitaciones tiene esto? Pues primero que, bueno, hay gente que me ha llevado bastante más la delantera con equipos de desarrollo un poco más grandes. Pero problemas que tienen ellos y que tengo yo, los voltajes de vías para hacer funcionar estos fotodetectores siguen siendo muy altos y resulta difícil poner eso en la cabeza de un niño sin las condiciones de seguridad adecuadas. Siguen siendo necesarios varios segundos para recuperar una TPS-F fiable, es decir, una distribución de fotones fiable. Eso es una de las mayores limitaciones precisamente del tiempo de vuelo, ¿no? Como estamos operando con absorciones tan grandes, acabo teniendo pocos fotones y necesito tiempos a veces hasta de 20 segundos para recuperar una distribución bastante fiable. Y las conexiones determinan mucho la fiabilidad. Si tengo un mal contacto, cosa que en otro dispositivo me podría suponer añadir un filtro y ya está, aquí acabo perdiendo esas variaciones de picosegundos que necesito percibir o acabo añadiendo bastante ruido a mi sistema. Además, todavía se podría implementar el TDC, que es el dispositivo que mide esos tiempos de vuelo en la FPGA, cosa que conseguí más o menos en mi doctorado, pero no tenía precisamente una robustez a estas variaciones lo bastante buena, y se puede expandir a más canales, lo cual conlleva otros problemas, pero eso nos puede facilitar el hecho de haber hecho estos bloques en hardware que son muy fáciles de replicar. ¿Qué conclusiones o qué takeaways daría yo de esta charla? Primero, que la luz es una fuente muy interesante de información médica. A veces no todas las modalidades y técnicas se explican en la carrera, pero es muy importante conocerlas. Y en especial, estas técnicas de DOT y espectroscopía se están convirtiendo poco a poco en técnicas muy fiables y seguras que nos permiten dar muchos tipos de imágenes distintos. La importancia del diseño hardware, que nos veréis insistir algunos del departamento bastante, por llevarnos precisamente a estos límites de la tecnología en términos de tiempo, de replicabilidad, de expansión de los sistemas y demás. Y cómo facilitar el acceso a la tecnología puede ayudar al desarrollo, a la investigación de técnicas, puede facilitar o a veces impedir el desarrollo de la investigación de nuevas técnicas de imagen y de diagnóstico, y cómo puede facilitarnos el acceso de la medicina a zonas con menos recursos. Con esto corto la charla, os voy a dejar una bibliografía, esta presentación se compartirá también y quedará esto grabado, donde hago aquí un shameless plugin de mi propia tesis y un artículo que escribí sobre este dispositivo. Y os dejo con todo el turno de preguntas. Si tenéis alguna duda, alguna curiosidad, queréis que hable de algo más, porque eso, creo que me he extendido un poco del tiempo que se esperaba de la charla. No sé si hay... Hola, Voy a Pablo. dejar de compartir la Estaba pantalla, hablando, pero luego sí, estaba hablando, puedo pero pasar las tenía diapositivas. Sí. ¿Se me oye ahora? Sí. Vale, estaba Voy a hablando dejar un antes, pero momento la tenía... pantalla, no sea que se nos esté yendo el internet y no...
Nah, no te preocupes, es que tenía yo muteado físico el micro. Digo que no hay tampoco prisa porque nadie va a entrar aquí en la sala virtual a echarnos para hacer otra cosa, ¿vale? Entonces tampoco te agobies por el tema de los tiempos. Si queréis, como siempre, podéis preguntar en el chat, ¿vale? Yo te voy a hacer una pregunta que seguro que para alguno de los alumnos que está escuchando es relevante, ¿no? No es tanto por la parte técnica de la presentación, sino en general cuál fue tu experiencia en Reino Unido, ¿no? Porque yo sé que hay alumnos de cuarto que aspiran a veces simplemente un máster, ¿no? No necesariamente un doctorado como en tu caso, pero ir a hacer un máster a Reino Unido. Entonces, eh, ¿cómo describirías tú la experiencia allí? ¿Fue interesante, positiva, merece la pena Sí. o...? Fue una experiencia muy, muy interesante. Algo que se suele decir, pero a veces eh, cuesta saber hasta que lo experimentas, es el volumen de dinero y dispositivos que a veces hace falta para la investigación. Yo estoy en una universidad de las más grandes del mundo, con una capacidad de investigación muy grande, y ahí si alguien se va a Reino Unido es cuando tiene que aprovechar para jugar con todo lo que quiera. Yo no he dicho precios de nada, de ninguno de los dispositivos que estuve usando en mi tesis, y yo tuve además un poco la mala suerte de tener problemas con la financiación de doctorado, porque era un proyecto un poco difícil de financiar, pero en general eh, son dispositivos que no son fáciles de conseguir o fáciles de encontrar, y sí fui capaz de vivir la investigación un poco al filo de la tecnología. Otra cosa que experimenté, sobre todo en el máster que hice allí y dando clases, fue algo de lo que nos tenemos que enorgullecer mucho precisamente en el CEU, que es ese enfoque de estar muy pendientes del alumno, ver siempre cuáles son las necesidades, no solo académicas, sino también laborales de empresa, cómo va cambiando la tecnología, cómo va cambiando la investigación, y enfocar mucho las clases a eso y a una atención muy directa, muy personal del alumno. Esto era un departamento igual con cientos de personas, pero los profesores tenían siempre o bien atención por el alumno, o bien si eran asignaturas con mucha gente, una escala muy, muy controlada de gente que podía atender dudas, que podía atender laboratorios, que podía atender a tal. Y he visto que eso es una experiencia muy, muy positiva en la educación. Y Ujú. después pude aprender muchísimo sobre la resolución de problemas, no de problemas técnicos, sino de problemas personales. Gestión de tiempo, la gestión de dificultades y baches, y esto no funciona, y un capítulo entero de mi tesis está dedicado a cosas que funcionan pero casi, el tener que cambiar de estrategia a veces para enfrentar un problema, el saber cómo pedir ayuda o a quién pedir ayuda. Todas esas experiencias Ujú. las pude vivir ahí. O sea que no me encontré solo expertos de una universidad importante, sino también gente con una calidad humana Ujú. bastante importante. Vale. Eh, ¿Tú estás familiarizado con los dispositivos Vitalino que empleamos aquí en las asignaturas de telemedicina o de señales biomédicas o demás? Sí, no los he usado mucho, pero sí ¿Has tengo. visto alguno? Sí, Tienen un sensor del que ahora no estoy seguro, medio me suena que sí, pero no pondría la mano en el fuego, que compramos una unidad de NIRS. sí, Em, lo digo por si en alguna ocasión se te ocurre algún proyecto que sea interesante juguetear con él. No tendrá nada que ver, a ver, para sí, ser un Vitalino es un sensor caro porque son como 500 claro, euros, ¿vale? O sea, no es como el resto de los sensores que de Vitalino, que suelen sí, tener precios de docenas de euros. Me suena que sí que tenemos alguno, sí. y si no se podría adquirir, lo digo por si algún día Pues tienes alguna, es muy alguna interesante. idea para un proyectito. Sí, tengo que pensar en eso. Y algo muy interesante, y es lo que otra cosa que también aprendí en el doctorado, es que a veces
lo barato también sirve. 500 euros no es barato, pero entiendo que Vitalino, como está dedicado a experimentación, no va a tener la calidad que pueda tener, por ejemplo, los dispositivos de Google Labs que estoy enseñando, pero sí puede tener la calidad suficiente como para hacer o bien estudios en menor escala o bien ayudarnos a hacer proyectos sobre, por ejemplo, filtrado de la señal, filtrado de los datos y podemos sacar cosas muy, muy interesantes de eso. Pruebas piloto para validar una idea, o sea, no sé, o sea, Sí, a ver, ese sensor no lo sé, el sensor de electrocardiograma que venden ellos, pues mide un electro decente, ¿vale? Que no es que sea lo mejor, pero sí, sí. vamos, que mide un electro Sí. decente. Muchas veces la dificultad en estos dispositivos a veces está justo en esa sensibilidad y otras veces está o en el número de canales o en el trabajo que tienes que hacer tú de tratar o trabajar después sobre esos datos. Puede ser que ellos te den solo lo básico de NIRS, por ejemplo, medir activación o medir el volumen sanguíneo y poco más. Y si después quieres jugar con luz, pues tienes tú que extraer a mano los datos o pinchar un poco más en el sensor y ver, pero Ujú. es interesante. Bueno, no sé si alguien quiere preguntarle algo a Pablo, sea Se nos de, está yendo aquí. sí, algunos se van yendo ya poco a poco a la hora de comer. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, nada, Pablo, agradecerte la presentación y tu tiempo, simplemente. Sí, Gracias nada, por habernos dedicado este tiempo. sí.